Hola, este es el cuarto vídeo de la unidad didáctica número 11 que lleva por título Organización y Dirección de la Empresa, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre la gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. También sobre los estilos de liderazgo y política de incentivos. Se verá también el estudio de los conflictos de intereses y sus vías de negociación. Comenzaremos hablando de los recursos humanos. Y la misión principal de los directivos que integran este departamento de recursos humanos es seleccionar, formar, motivar y retener a los mejores trabajadores de la empresa para que se alcancen los objetivos de la organización. Por lo tanto, esta misión principal se desarrolla mediante diferentes actividades, entre las que destacan las que aparecen aquí en esta diapositiva. Esas actividades son planificación de los recursos humanos necesarios, selección del personal y contratación, especificación del puesto de trabajo y de las tareas que deben realizar, orientación y formación del capital humano, evaluación y control de los trabajadores, motivación del personal a través de diferentes técnicas, teorías y estilos de liderazgo, promoción de los trabajadores y, por último, solución de conflictos de intereses. Una vez que la empresa dispone de un capital humano, es importante que se lleve a cabo una adecuada política de compensación, que puede ser monetaria y no monetaria, que de alguna forma motive y genere vínculos de compromiso de los empleados con la organización y viceversa. Por lo tanto, en esta diapositiva les muestro esos estímulos económicos y estímulos no económicos que nos podemos encontrar. Con respecto a los estímulos económicos, tenemos el salario base, los complementos y las retribuciones en especie. Estos son el tipo de estímulos contemplados por la escuela clásica, mientras que los estímulos no económicos son aquellos que surgen a partir de la escuela de las relaciones humanas, que contemplan estímulos como la flexibilidad de horarios, la conciliación familiar, la promoción, la formación, el reconocimiento y la delegación de autoridad. Y en esta diapositiva les muestro de forma más detallada cuáles son esos factores de motivación, teniendo en cuenta que pueden ser factores monetarios o factores no monetarios. Los estudios sobre motivación intentan explicar por qué las personas se comportan de determinada manera y de dónde provienen los impulsos que la llevan a actuar así. Dentro de estos estudios aplicados a la empresa hay diferentes formas de comprender la motivación y por tanto existen distintas propuestas sobre cómo motivar a las personas en el trabajo. En esta diapositiva vamos a ver esas diferentes teorías sobre la motivación humana. Tenemos la teoría de Abraham Maslow, que establece que las personas actúan siempre para satisfacer unas necesidades, que clasifica en 5 niveles. También tenemos la teoría de Friedrich Herbert, que definió la existencia de 2 tipos de factores, los factores de mantenimiento y los de motivación. Nos encontramos con la teoría de las expectativas de Victor Rum, que argumenta que la actuación de las personas se basa en maximizar las recompensas esperadas. También existe otra teoría, como la teoría de X e Y de Douglas MacGregor, que a partir de las teorías de X e Y se establecen una tipología de estilos de liderazgo, diferenciando el liderazgo autocrático del liderazgo democrático del liderazgo concesivo liberal. Y por último, la teoría o estilo Z de Ochi, que es una idea, lo que pretende es crear un sistema participativo de colaboración e integración como fuente de motivación de los trabajadores. Vamos a hablar de cada una de estas teorías, comenzando con la teoría de Maslow sobre motivación. Para Maslow, la motivación depende de cómo estén satisfechos los 5 tipos de necesidades que tienen las personas. Estas necesidades están jerarquizadas en función de su capacidad para motivar y se pueden representar en forma de pirámide. Si vemos este gráfico, vemos esa figura de pirámide encontrando en la base las necesidades fisiológicas. En principio, el individuo estará solamente motivado por sus necesidades más primarias, como conseguir trabajo para poder vivir. Luego están las necesidades de seguridad. Una vez satisfechas las necesidades básicas, que serían alimentación, vestido, etc.,
pues va a comenzar a sentirse motivado por la seguridad en el empleo. Posteriormente veremos las necesidades sociales, que es ahí donde la persona buscará el afecto de sus compañeros y la integración en el grupo. Luego existe la necesidad de estima, que querrá el reconocimiento y el respeto de compañeros y de jefes. Y por último, la necesidad de autorrealización, donde pasará a buscar la realización de sí mismo y el desarrollo de todo su potencial. Solo cuando se satisfacen las necesidades inferiores surgen gradualmente las necesidades más elevadas como factor de motivación. En otras palabras, los niveles más altos de necesidades solo actúan como factor de motivación cuando los niveles inferiores de necesidades están cubiertos. Vamos a hablar ahora de la teoría de Herbert sobre la motivación. La principal aportación de este autor es la identificación de dos grandes grupos de factores que influyen en la motivación. Por una parte, los factores que pueden generar insatisfacción y por otra parte, los factores motivadores. Con respecto a los factores que pueden generar insatisfacción, decir que ciertas características de un puesto de trabajo son necesarias para que se mantenga cierto nivel de satisfacción. Estos factores, también llamados insatisfactores o de higiene, son el salario, la seguridad en el puesto de trabajo, las condiciones de trabajo, los procedimientos de la empresa, la calidad de la supervisión técnica y la calidad de las relaciones interpersonales. Estos factores suponen los requisitos mínimos para que no se produzca insatisfacción en los trabajos y representan, por tanto, las exigencias mínimas que debe cumplir la empresa. Por otra parte, existe otro grupo de factores que influyen en la motivación, como son los factores motivadores. Incluyen pues el logro, el reconocimiento, el contenido del propio trabajo, la responsabilidad, el progreso y el crecimiento personal. La conclusión de Herbert es que los factores mínimos deben estar garantizados para que no exista insatisfacción y que una vez cubiertos estos mínimos, la motivación debe centrarse en factores de niveles más elevados. Vamos a hablar ahora sobre las teorías X e Y sobre el comportamiento humano. Estas teorías pertenecen al autor Douglas MacGregor, que plantea dos concepciones extremas de las personas en relación con su motivación laboral. En este cuadro podemos ver las características propias de la teoría X y las características propias de la teoría Y. Según la teoría X, las personas consideran el trabajo como algo impuesto que tratan de evitar si pueden, mientras que la teoría Y dice que las personas consideran el trabajo como fuente de satisfacción. En la teoría X, las personas solo se consigue su esfuerzo en el trabajo si se les controla y amenaza. Mientras que, según la teoría Y, las personas pueden autocontrolarse para conseguir los objetivos que se les confían. Con respecto a la teoría X, las personas en general prefieren ser dirigidas a dirigir, mientras que en la teoría Y, las personas asumen compromisos y reciben compensaciones por lograrlo. En la teoría X, las personas pues tratan de eludir las responsabilidades, mientras que en la teoría Y pues pueden aprender a asumir responsabilidades. En la teoría X, pues las personas tienen poca ambición, mientras que en la teoría Y tienen capacidad de imaginación, creatividad e ingenio. Y por último, en la teoría X, las personas se resisten a los cambios y se preocupan por encima de todo de su propia seguridad e interés. Mientras, y por el contrario, en la teoría Y, desean perfeccionarse y se motivan por desarrollar su potencial. Como vemos, son teorías contrapuestas y que plantean pues dos concepciones extremas de las personas en relación con esa motivación en el trabajo. Vamos a hablar ahora de la teoría Z, cuyo autor es William Ouchi, y que plantea cómo debe ser una organización para que sus participantes se sientan motivados. Esta teoría proviene de la cultura japonesa y tuvo una gran difusión a finales del siglo pasado. Sus principios son los siguientes, los que aparecen aquí en la diapositiva. En primer lugar, el espíritu de consenso y de grupo.
ya que los objetivos de la empresa deben de coordinarse con los objetivos de los grupos y de los individuos. El individuo se siente pues parte del grupo, se compromete y así mejora su esfuerzo. Otro de los principios es el principio de lealtad y confianza, ya que debe existir pues una relación armónica entre empleados y la dirección. La empresa debe cuidar a sus empleados en todos los aspectos. Estamos hablando del contrato de por vida, financiación de vacaciones, vivienda, transporte, etc. Otro de los principios de esta teoría Z es la responsabilidad colectiva, ya que todos son responsables, tanto los directivos como los empleados, del éxito o del fracaso de la organización. Y por último, el último principio es aprender de la experiencia, ya que es imprescindible reconocer pues, los errores para corregirlos y los aciertos para potenciarlos. Vamos a hablar ahora sobre la dirección y el liderazgo. Definimos liderazgo como una forma especial de poder y de influencia en el comportamiento de otros. El origen de este poder tiene 5 fuentes posibles, que son las que aparecen aquí en la diapositiva en color azul. En primer lugar, el poder de recompensa, que está basado en la capacidad para premiar. El poder de coerción, o llamado también capacidad para imponer castigo. El poder legítimo, que es el que está basado en el reconocimiento de las personas hacia quien detenta el poder. El poder de referencia, que surge de la identificación de las personas con el líder al que tratan de imitar. Y por último, el poder experto, que está basado en los conocimientos especiales que las personas le atribuyen. Y ya habiendo definido lo que conocemos como liderazgo, vamos a hablar ahora sobre los estilos clásicos de liderazgo. Y existen 3 principales estilos. Lo que serían los líderes autocráticos, los líderes democráticos y los líderes liberales. Veamos cada uno de ellos. Los líderes autocráticos establecen tanto los objetivos como los procedimientos. Son dogmáticos y esperan obediencia. Son los que centralizan la autoridad y toman las decisiones sin la participación de los subordinados, ¿vale? Así llamamos a esos líderes autocráticos. Luego también nos encontramos con otros que son los líderes democráticos, que lo que hacen es calientan la participación de los subordinados en la toma de decisiones sobre métodos y objetivos del trabajo. Estos líderes son más abiertos y favorecen la cooperación y también el apoyo entre los miembros del grupo. Y por último nos encontramos con los líderes liberales, que apenas intervienen y sus orientaciones son mínimas. Dan pues gran libertad de actuación a los integrantes del grupo. Nos toca hablar ahora de la comunicación en la empresa. La comunicación es el proceso por el cual una o varias personas se comprometen en contacto con otra u otras a través de un mensaje y esperando de estas una respuesta. Los criterios más utilizados para clasificar la comunicación son 2, según el alcance y según la naturaleza. Aquí en la diapositiva vemos que según el alcance existen 2 tipos de comunicación, la comunicación externa y la comunicación interna. Y según el criterio de la naturaleza, nos podemos encontrar con lo que sería una comunicación formal y con una comunicación informal. Y si profundizamos un poco más en la comunicación interna, nos podemos encontrar con esta clasificación, estos tipos de comunicación interna. La comunicación descendente, la comunicación ascendente y la comunicación cruzada. En la comunicación descendente, que es la primera que aparece aquí en la diapositiva, pues fluye desde niveles jerárquicos superiores a niveles inferiores, a través de comunicados, órdenes, instrucciones, etc. En este tipo de comunicación descendente es importante disponer de algún sistema de retroalimentación para que el superior sepa si su mensaje pues, ha llegado a su destino y ha cumplido su fin. Con respecto a la comunicación ascendente, decir que la transmisión de información va desde niveles jerárquicos inferiores hacia los niveles superiores. Es decir, es al revés que la comunicación descendente. Adquiere importancia esta comunicación ascendente en la empresa fundamentalmente con fines de control, ya que la dirección debe tener información sobre los niveles de producción, de venta, de costes financieros, etc. Y esta comunicación ascendente suele darse en organizaciones descentralizadas, participativas y democráticas, donde los subordinados pues tienen más libertad para expresarse. Y por último vamos a hablar de la comunicación cruzada.
Incluye tanto comunicaciones horizontales entre personas del mismo nivel jerárquico como diagonales entre personas de distinto nivel sin relación de dependencia directa. La comunicación horizontal pues no se contempla en la organización formal, por lo que normalmente no existen los canales para su funcionamiento. Sin embargo, este tipo de comunicación es importante para la coordinación de determinadas actividades, ya que acorta el canal de comunicación que se utilizaría de seguir estrictamente el camino jerárquico con las comunicaciones ascendentes y descendentes. La comunicación diagonal, pues en este caso suele ser de carácter informal y tiene como finalidad disponer de más información al margen de los canales jerárquicos formales. Vamos a hablar ahora sobre el reclutamiento, la selección y la formación del personal. Aquí en esta diapositiva hago una pequeña definición del proceso de reclutamiento que consiste en identificar empleados potenciales que cumplan los requisitos que la empresa necesita y atraerlos en número suficiente para que sea posible una posterior selección de aquellos que se adaptan mejor a las exigencias del trabajo. Pero para poder predecir el rendimiento del candidato se observan diferentes variables y son las que aparecen aquí en la transparencia, en la diapositiva. Por una parte se va a observar su formación y sus habilidades y por otra parte su grado de motivación e interés por el trabajo, que dependerá pues lógicamente de su propia personalidad y de sus intereses y actitudes. Una vez seleccionados los candidatos, estos necesitan integrarse y orientarse en la empresa. Cuando se es nuevo en una organización o en una empresa, difícilmente se conoce el funcionamiento concreto de la empresa, su cultura y sus procedimientos, por lo que será necesario una etapa de formación inicial, como aparece aquí en la diapositiva. Esta etapa es una etapa de adaptación. Y desde otro punto de vista, el permanente cambio del entorno hace que los conocimientos, las tecnologías y sus aplicaciones estén en constante desarrollo, lo que implica la necesidad de una formación continua, que aparece también en la diapositiva como formación de personal. Y esta formación continua se hará pues en diversos puestos de trabajo. Al igual que en el caso de la selección, el tema de la formación se especializa cada vez más y la tendencia generalizada es utilizar los servicios de empresas dedicadas a impartir cursos de reciclaje, formación, etc. Por ello, en esta diapositiva les he puesto cómo esa formación de los recursos humanos puede verse de dos tipos: formación en el propio trabajo o formación fuera del trabajo. Vemos también que existen fases del proceso de selección, que son esas 7 fases que aparecen aquí. La primera se desarrolla en entrevistas preliminares. Segunda, impreso de solicitud de empleo. Tercera, los tests. Cuarta, verificación de las referencias. Quinta, la entrevista personal. La sexta, la revisión médica general. Y la séptima, la conclusión final. Y habiendo hablado de estas fases del proceso de selección, no podemos olvidar los tipos de selección que nos podemos encontrar. Está la selección interna y la selección externa. Con respecto a la selección interna, pues trata de cubrir los puestos de trabajo con personas que ya están empleadas en la empresa. Y la selección externa, por el contrario, se contratan nuevos empleados que proceden del exterior de la empresa. Tanto la selección interna como la externa presentan ventajas e inconvenientes. Por eso las empresas suelen emplear una combinación de ambas. Y una vez seleccionadas las personas que la empresa ha decidido contratar, hay que elegir el tipo de contrato dentro de las distintas opciones que la ley permite. ¿Pero qué es el contrato de trabajo? El contrato de trabajo es el acuerdo por el cual el trabajador se obliga a prestar servicios laborales por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de una remuneración. Y aquí aparecen los diferentes conceptos que debe contener un contrato de trabajo. También tenemos que conocer los tipos de contrato que hay. Y en términos generales podemos hablar de contratos temporales y contratos indefinidos.
Los contratos temporales pues, pueden ser de formación, formativo en prácticas, por obra y servicio, también puede ser eventual por circunstancias de la producción y de interinidad. Y los contratos indefinidos pueden ser contratos ordinarios, de fomento de la contratación indefinida, etc. Y también hay que hablar de los derechos y las obligaciones, y no solamente para el trabajador, sino también para el empresario. Por lo tanto, aquí les muestro todo este listado de derechos y obligaciones a tener en cuenta y a valorar tanto para el trabajador como para el empresario. Los intereses de trabajadores y empresarios son diversos y por tanto pueden conllevar un cierto grado de conflictividad. Por ello, existen canales que posibilitan la asistencia de negociaciones y también de acuerdos. Así, el artículo 37 de nuestra Constitución española señala que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. Por eso en esta diapositiva les traigo cuáles son los mecanismos de representación de trabajadores. Y existe lo que se llama la representación unitaria y también la representación sindical. En la representación unitaria es al margen de la afiliación del trabajador a un sindicato y se articula a través del comité de empresas o de los delegados de personal. Mientras que la representación sindical son los sindicatos, las organizaciones cuyo objetivo es la defensa y la promoción de los intereses profesionales de sus afiliados y en general el de todos los trabajadores. Pero, ¿qué posibles soluciones nos podemos encontrar ante los conflictos laborales? Pues aquí tenemos 4 posibles soluciones. O bien que se desencadene una huelga, o bien que exista un cierre patronal, o bien que se lleve a cabo una negociación colectiva, o bien que se lleven a cabo convenios colectivos.